Bendiciones, pueblo de Dios, muy buenas noches. Doy gracias a Dios y como siempre digo y siempre me escuchará estas palabras, darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da poder llegar a su casa por medio de esta transmisión. Sean todos bienvenidos, Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo y todas las familias que se conectan, tanto ahora mismo como también en las grabaciones. Sean todos bienvenidos. Para nosotros es una bendición poder llegar a su casa a través de este medio. Así que hermanos, familias, empiece a compartir. Si usted no se ha suscribido a esta página Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo, suscríbase, comparta y dígale a sus amistades también que se suscriban. También tenemos su palabra en mi sustento. Puede también allí recibir estas notificaciones. Suscríbase en esta página y también, por supuesto, nuestros cultos los domingos, dando siempre la poderosa palabra del Señor para edificación de nuestras vidas, ya que Dios es el centro de nuestras vidas. Él es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Así que hermanos, compartamos las semillas de paz. Siempre digo las semillas de amor, porque siempre que usted comparte la palabra, ya sea en los devocionales, ya sea las prédicas, ya sea una palabra que usted les diga a las familias, al hermano, hermana, a todas las personas que estén a nuestro alrededor, son semillas de paz, son semillas de amor, son semillas del Evangelio de Jesucristo, de las buenas noticias. Y eso es lo que hacemos, Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo. Sean todos pues muy bienvenidos. Así también quiero decirles que tenemos también oración todos los días a las 5 de la mañana. Usted necesita que oremos por alguna necesidad específica, ahí escríbanos. Hemos estado orando, hay hermanos, hermanas, familias que nos escriben los domingos también para orar por esas peticiones, o también los miércoles, o nos escriben. Nosotros estamos orando por esa necesidad, hermano, hermana. Si usted me está escuchando, me está viendo, estamos orando por su necesidad. Dios está obrando, aunque en el momento no miremos la respuesta, pero sigamos unidos en oración, que el Señor contestará en su momento preciso. Pero la oración del justo puede mucho. Así que hermanos, familias, necesitan oración. Aquí estamos para servirles, unidos siempre. Mientras estoy dando el mensaje, usted puede escribirnos ahí también, cual sea la necesidad que necesite, o también nos puede escribir allí en privado, o como usted guste. Podemos también leer lo que usted nos escribe y estaremos orando por esa necesidad en el nombre de Jesús, por supuesto. Bueno, sigo con Génesis, el principio, y siempre estoy repitiendo esta parte porque el Señor siempre ha querido tener esta comunicación con sus hijos, sus hijas, el diálogo a través de la oración, a través de hablar con Él, tanto nosotros con Él como Él con nosotros. Nos habla a través de su santa y bendita palabra. Este tema que tengo hoy es un tema hermoso, donde Dios nos hablará en áreas que Él quiere hablarnos. Así que quiero hacer esta oración. Oremos. Padre Santo, Padre amado, le doy gracias por esta bendición que nos da poder llegar, Señor, a los hogares, a las familias, Señor, a través de este medio de comunicación. Gracias, Señor. Padre amado, le pido en el nombre de Jesús que su gracia y su favor esté con esta servidora suya, con esta colaboradora suya. Padre Santo, en humildad se lo pido, que usted sea, Señor, hablando, Señor, a todas las familias que se conectan, como principalmente mi vida, Señor. Padre amado, yo le doy gracias, Señor, y desde ya entrego este tiempo. Mis hijas también, que escuchan la palabra, que están siempre ahí pendientes, escuchándola. Sé que también Dios habla, que usted habla a sus vidas también. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy es la túnica del favor de Dios en la vida de José. La túnica del favor de Dios, José. Génesis 37, busque allí en su Biblia o solamente escúcheme. Génesis 37 del 1 al 3, vamos a leer la poderosa palabra del Señor. Se lee así, dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José
siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Hermosa porción. Todos conocemos un poco de la vida de José. Es un personaje que hemos venido hablando y vamos a seguir hablando, ya que José representa a Jesucristo. En toda su trayectoria de José nos enseña grandes lecciones, nos enseña también la entrega, la integridad, el estar siempre en la fidelidad al Señor, el serle fiel en todo momento. A pesar de lo que él vivió, él estuvo siempre fiel, íntegro delante de Dios, y por eso el Señor lo honró la fidelidad, honró la integridad, honró todo lo que él hizo, lo hizo siempre honrando a Dios, honrando al Dios de su padre Jacob, honrando al Dios de su abuelo Isaac. O sea, Dios siempre trayendo ese legado, recordando el legado que los padres, los patriarcas le dejaron. Entonces, de igual manera nosotros nos han dejado un legado, los patriarcas, y por lo tanto nosotros seguimos ese legado. Pero la vida de José nos enseña esta cobertura que el Señor le dio, esa cobertura de amor, esa cobertura de poder enseñarnos a las generaciones que sí se puede. Un joven puede servirle a Dios íntegramente, fielmente, claro que se puede. Así que vamos a estudiar un poco la vida de José. El primer punto que les quiero hablar es el favor de Dios, es acceso divino. Fíjese que José tenía el favor del Señor. José, a pesar de todo lo que él vivió, sus hermanos, todo lo que la traición de sus hermanos, pero antes de llegar allí, ¿verdad? Me llama la atención allí donde el Señor nos enseña a través de las Escrituras, que dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la fama de ellos, la mala fama de ellos. Meditando un poco, el Señor le da ese favor a José. Y a causa de ese favor, de esa gracia que le da el Señor a José, a causa de todo esto, por supuesto los hermanos no le gustaba, porque su papá Jacob siempre tenía aquel favor para José, por algo haber sido que tenía ese favor. Pero dice que a Jacob le entrega esta túnica de colores, y ese es el acceso divino que tiene esa cobertura de ese acceso de poder Jacob hacer esa túnica especialmente para José. Si usted se da cuenta, cuando leímos, dice que la historia de la familia de Jacob, y menciona primeramente a José, pues Jacob tenía 12 hijos y no mencionó allí a Rubén. Rubén era el primero de los hijos. ¿Y por qué mencionaría a José? Regularmente el primogénito va primero, por eso es primogénito. Pero en esta historia el Señor nos está dando revelación allí de muchas cosas, porque el Señor había encontrado favor y gracia en la vida de José, y José viene a ser el primero allí, mas cuando él no es el primero. Pero un misterio glorioso que nos enseña la vida de José, porque es que en las Escrituras él está ahí primero y no su hermano mayor. Es que el Señor da ese acceso, el favor de Dios da ese acceso divino. Por esa razón, el favor de Dios estaba con José y daba ese acceso de estar allí en las Escrituras, allí en la historia de la familia de Jacob. Qué interesante este párrafo, este verso, muy interesante, como el acceso divino del favor de Dios
lo pone muchas veces en los primeros lugares, hermanos. El favor de Dios en este año tenemos el rema gracia y favor, y meditaba con el favor que Dios le dio a José y el favor que el Señor nos da a nosotros como iglesia, a las familias. Es el favor del Señor. Ese favor está con todos nosotros. Por lo tanto, vamos a leer ahí Éxodo capítulo 12, verso 36. Voy a leer Nueva Traducción Viviente y dice así: y el Señor hizo que los egipcios miraban con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así se despojaron a los egipcios de sus riquezas. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas. En otra versión dice: y el Señor hizo que los egipcios tuvieran favor para con los israelitas. O sea, el Señor cambió la mentalidad de los egipcios para que miraran con ojos de favor, ojos de gracia a los israelitas. Eso solamente lo puede hacer el acceso divino de Dios. Es el favor que el Señor pone, y la gracia en sus hijos y en sus hijas. Y aquí podemos ver desde el principio, el Señor siempre tuvo ese cuidado con Israel, tuvo ese cuidado con su pueblo escogido. La gracia y el favor y la gracia estaba con el pueblo de Dios todo el tiempo. Como hoy en día, la gracia y el favor del Señor está con nosotros. Entonces ahí podemos ver que el favor estaba extendido. Dios les cambió su identidad y los llevó a disfrutar esos productos de la gracia que cambia de manera gloriosa. Le cambió la manera de esclavitud en el pueblo de Israel, porque ellos eran esclavos, pero la gracia, el favor de Dios, el acceso divino hizo cambiar la escasez, cambiar la esclavitud en libertad, cambiar la escasez en prosperidad, cambiar esa pobreza en riqueza, cambiar esa soledad en abundancia de familias. O sea, el Señor siempre, el favor y su gracia está con el pueblo, ya que lo declaró, porque el Señor miraba eso. Siempre Él estaba protegiéndonos, y tanto en el pasado como hoy en día siempre nos está protegiendo. Protegió a Israel y protege a su pueblo escogido de hoy en día también, y siempre será así, ya que Él ha visto gracia en los ojos de su pueblo. Así también podemos ver que ese favor de Dios es el acceso divino, es el acceso que nos da el Señor para poder estar conectados con Él todo el tiempo. Esa es la bendición. Cambia la identidad, cambia un estatus, cambia completamente la vida del ser humano, cambia las naciones, cambia. Solamente el favor de Dios es ese acceso que puede llevar a la transformación, al cambio genuino, al cambio completamente diferente. Solo el poder de Dios, su gracia y su favor y su gracia lo puede lograr a través de ese acceso que nos da el Señor. El segundo punto que quiero hablarles es: José logró ese favor. José lo logró. En Génesis 37, y lo acabamos de leer, que la historia de la familia de Jacob era que José, siendo de edad de 17 años, fíjense que yo meditando en la palabra del Señor, José a los 17 años ya trabajaba, un jovencito, ya estaba trabajando y estaba apacentando las ovejas, ya estaba haciendo su labor, trabajándole a su papá, ayudándole en su trabajo. Mire, por eso es importante enseñarle, ¿verdad?, a nuestros hijos desde pequeños que hay que trabajar, que cuesta, para poder ganar el dinero, para poder sustentar el alimento en nuestro ser, en todas las cosas que necesitan los jóvenes. Todo es dinero. Entonces, aquí nos enseña que José desde los 17 años ya estaba apacentando ovejas, ya estaba trabajando, ya estaba pastoreando, ya era un pastor porque estaba pastoreando. Por eso cuando yo escucho, que está muy pequeñito que ya le estén llamando pastor, nosotros declaramos la palabra pues sobre nuestros hijos. Las declaraciones que hacemos como padres tienen mucho poder. Así que usted declare lo que usted quiere ver en sus hijos.
y no ponga obstáculos, que tan pequeñito ya está llevando ese cargo. No, es una bendición servirle a Dios, es una bendición y un privilegio ser escogido por Dios. Es tener el favor de Dios, es tener el acceso divino, el favor. José tenía el favor de Dios. José era lo mejor de su familia. Usted sabe que en la familia hay de todo y siempre en la familia va a haber alguien que es más inteligente. Todos son inteligentes, por supuesto, pero va a haber uno que va a hacer un poquito más y que le va a ir mejor que a los demás, va a tener más bendiciones, puedo decir, va a ser más prosperado. Ese solamente es el favor de Dios. Aquí podemos verlo en la vida de José. José tenía ese favor, el Señor le daba sueños, visiones y esas revelaciones se cumplieron al pie de la letra, mas él compartió esas revelaciones y por supuesto sus hermanos no les gustó. Pero a pesar de todo eso, José tenía esa manera, esa gracia para poder hablar con sus hermanos y esa gracia también para poder hablar con su padre e informarle lo que sus hermanos estaban haciendo, el comportamiento de sus hermanos. José lo único que hacía era informar a su papá la mala conducta de sus hermanos, porque sus hermanos hacían todo mal, no estaban bien. Entonces José no es que los ponía en mal, no, él decía la verdad, hablaba lo correcto. Entonces usted sabe que cuando alguien dice la verdad no le va a gustar, claro que no. Pues fíjese que José lo único que hacía es hablar con la verdad y hablaba lo correcto. Iba y le decía a Jacob, o sea a Israel, le decía: mira papá, mis hermanos no están bien, mis hermanos están haciendo cosas que no son buenas, mis hermanos esto. Y él iba y le decía a su padre la mala fama de ellos. Hoy podemos llevarlo también tanto con los hermanos, la familia. Hay muchas familias que sucede esto también de igual manera. Más de alguno está en lo correcto, ¿verdad? Uno de la familia y quiere corregir a los demás y les dice: esto no está bien, esto lo estás haciendo mal, mira esto, mira lo otro, y no les gusta. José, a pesar de su pequeña edad, porque era joven, no esperaba que su familia lo apoyara, no lo apoyó. No le creyeron sus visiones, más bien todos se fueron contra él. Pero me llama también la atención de que José solamente daba una información correcta. Hoy en día podemos llevarlo también en situaciones en nuestra iglesia o situaciones, ¿verdad? Que suceden en la familia también, amistades, que por ejemplo hay algún hermano o alguna hermana que está haciendo algo que no está bien, que no está nada bien. Y muchas veces nosotros, quizás el que sabe que está haciendo la cosa mal se queda callado y no dice nada porque piensa primeramente, dice: si digo, mejor no, yo no me quiero meter en problemas, yo mejor me callo, yo me quedo calladito, calladita, yo no voy a decir nada porque si digo esto se va a hacer grande. Y tienen esa mentalidad. Fíjese que José nos enseña, José iba y hablaba con la verdad, hablaba la mala fama, lo que estaban haciendo. Porque si usted, hermano o hermana, está viendo algo incorrecto que está haciendo su hermano, o que está diciendo, que está haciendo, o qué sé yo, usted como hijo de Dios, como hija de Dios, tiene que parar esto. Tiene que parar porque esto puede seguir. Esto no quiere decir que usted se va a meter en problemas. Muchos están así y piensan: no, yo no me quiero meter en problemas, yo mejor que Dios lo haga, mejor que... Dice que José no se quedaba callado. José iba, informaba la verdad, porque era un hombre íntegro y fiel a Dios. No le va a acucuchar porque fíjense que cuando nos callamos somos cómplices del pecado. Somos cómplices de aquello que sabemos que no está bien y nosotros estamos abriendo nuestros oídos a escuchar cosas negativas que no honran a Dios, porque aquel que habla de su prójimo no está honrando a Dios. Entonces,
sabiamente, hablar con sabiduría como lo hacía José. José iba, informaba a su padre la situación. Sabio, lleno de sabiduría. ¿Por qué? Porque quería estar bien con Dios, porque él no quería ser cómplice de ese pecado de sus hermanos. No quería ser cómplice de los malos comentarios y la mala fama que sus hermanos tenían. Él quería estar limpio delante de Dios y hablaba con la verdad, correctamente. Hermanos, en estos tiempos, José nos enseña grandes lecciones para parar cualquier murmuración, cualquier crítica, cualquier cosa que va en contra del Señor. Porque el Señor dice que amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros ya lo sabemos, y si ya lo sabemos, tenemos que poner un alto a no ser cómplices a esas cosas, a esa mala fama, a eso que no edifica la iglesia, a eso que no ayuda a crecer la iglesia. Esos son cosas que detienen la obra. Pero muchas veces nosotros tenemos la culpa por no parar esas cosas, hermanos. Y José nos enseña claramente que si José logró el favor de Dios, era porque era un hombre fiel, íntegro, un hombre que le gustaba la verdad sobre todas las cosas. Un hombre que llevaba el nombre de nuestro Dios Todopoderoso en su corazón, en su mente, en todo su ser. Y eso lo hacía que el Señor lo bendijera. Y eso lo hacía también que sus propios hermanos no lo quisieran. Porque ¿qué comunión va a tener la luz con las tinieblas? Entonces, aquí podemos ver, a su pequeña edad, él ya estaba haciendo lo correcto. Lo correcto. Y eso nos enseña mucho a nosotros. La túnica de colores es símbolo de la gracia de Dios. Ese es el tercer punto. La túnica de colores es símbolo de la gracia de Dios. Y por supuesto, José logró ese favor. ¿Por qué? Por su integridad, por su fidelidad, por su obediencia al Señor, por darle honra a Dios, por no permitir suciedad, por no permitir lo que sus hermanos decían y hacían. Qué hermoso es, qué grandes enseñanzas. No sé, el Señor siempre nos habla y nos habla a tiempo, a tiempo. Como hijos de Dios debemos de parar esas cosas, porque esas cosas no edifican la iglesia. Porque si nosotros no paramos, somos cómplices de ese pecado. Entonces, hermanos, hermanas, familias, usted sabe qué tiene que hacer. Entonces, la túnica de colores es símbolo de la gracia de Dios. Jacob, fíjese, de todos los hijos, Jacob hizo esa túnica especialmente para José. Especialmente. Jacob sabía que en José había algo especial. En todos había algo especial. Pero en José había alguien especial que era un hijo obediente. El padre podía discernir cómo era su hijo. Uno conoce a sus hijos. Él conocía a José, sabía la intención de su corazón, sabía que había en el corazón de José. Y en el corazón de José había bondad, había amor, había generosidad, había fidelidad, había cantidad de atributos que tenía a José. Yo digo atributos porque son atributos del Señor que nos da a nosotros. Son virtudes también. Virtudes es la palabra más correcta. Virtudes que tenía José. Esas virtudes lo hacían verlo muy bien a él. Entonces podemos ver que la túnica larga y de colores representa el favor de Dios en la vida de José y en la vida nuestra también. Esa es la cobertura, esa túnica, esa vestimenta gloriosa de parte de Dios. Antes los sacerdotes tenían sus túnicas y sus túnicas representaban pureza, santidad. Esa misma túnica representaba esa pureza, esa santidad en la vida de José. También eso hizo despertar el odio de los hermanos, la envidia, envidiosos realmente, pues Jacob fue bien específico en dar esta túnica y pues todos los
hijos lo vieron y quizás los hijos decían, papá, porque a mí no, porque a él sí, porque a mí no. Y bueno, eso también traía un poco de enojo entre ellos y por eso también hacían lo que hacían, porque Jacob miraba. Pero yo digo, si Jacob hacía esto, el padre de José, si hacía esto, era porque José se lo ganaba todo. La obediencia, la integridad, la fidelidad, aquel hijo que está allí siempre pendiente, el cuidado. Y por eso el Señor le daba revelaciones a José, no le daba a los demás hermanos, era específicamente a José. Es que ese es el favor y la gracia del Señor, hermanos. El favor de Dios y la gracia de Él. Y podemos ver ahí que aunque pasó lo que pasó, José, que sus hermanos, ya ves que allá lo vendieron, le quitaron la túnica y allí la mancharon de sangre y le llevaron al padre y lo que inventaron que había muerto. Yo estoy resumiendo un poco, pero todo esto me pone mucho a meditar, que aunque la túnica de José había sido quitada, pero no su persona. Esa túnica nada más representaba la santidad, representaba la pureza, representaba el favor, la gracia de Dios. Y eso lo andaba su persona. Su persona ya estaba en él, ya estaba esa cobertura en él. Esa cobertura, a pesar de lo que él vivió, la soledad, él vivió muchas cosas, sufrimiento allí en ese pozo. Él pasó soledad, lloró, pero ¿sabe qué? Esa cobertura que su padre declaró, esa cobertura, esa declaración estaba siempre con José y eso lo protegía a él, porque era una declaración de parte de su papá, de un patriarca. Entonces, aunque fue quitada la túnica, pero la bendición de las declaraciones de la palabra estaban en su propia persona. El regalo del abrigo no hizo que José se sintiera querido por sus hermanos. Cuando su padre le dio un hermoso abrigo con muchos colores, sus hermanos se pusieron celosos de él. Como resultado, le quitaron su elegante abrigo y lo arrojaron a la cisterna. Curiosamente, aunque le había quitado el abrigo, pudo mantener su carácter e integridad de José. Puede que no estuviera usando un hermoso abrigo como esclavo, pero su personaje se destacó entre otros esclavos en Egipto. En lugar de ropa elegante y apariencia externa, no hay duda de que la personalidad es la mejor aliada para ganarse el respeto y la confianza de los demás. Debemos ser trabajadores diligentes y productivos. Esto era lo que tenía a José. Era trabajador, era diligente y era productivo. Era también era un joven, un hombre, porque ahí ya iba creciendo, ya los años estaban pasando. Era un hombre que sabía resolver los problemas, tenía la sabiduría para resolver las situaciones. Él estuvo en la cárcel y en la cárcel aconteció muchas situaciones, pero él mantenía su sabiduría, mantenía la fidelidad del Señor. Él se mantuvo firme en huir del pecado a toda costa. O sea, él estaba íntegro en todo tiempo, no se ensuciaba, no se manchaba. Y eso, el favor de Dios y la gracia del Señor hizo que lo promovieran y el Señor lo bendecía. Por eso el cuarto punto fue promovido y bendecido. El Señor nos promueve, hermanos, cada vez que nosotros hacemos lo correcto delante de Él. Él nos enseña a través de la vida de José su integridad y eso lo hacía promover a otro nivel. Él fue el mayordomo, el administrador de todo Egipto. Él fue de bendición a Egipto y fue de bendición también a Israel. Mire qué hermoso es este ejemplo, este personaje, cómo nos enseña la fidelidad, nos enseña el saber también manejar los negocios, ser íntegro en los negocios. Él no quitaba nada, él era íntegro. Y sabe, hermano, todo hermano, hermana que tiene negocio, cuando uno es íntegro,
con el Señor, el favor de Dios está con uno. El favor de Dios hace que todo crezca, que todo sea administrado correctamente. El favor del Señor, la gracia del Señor. Yo he declarado que los negocios de mis hermanos van a ir de aumento en aumento, porque la gracia y el favor del Señor está allí, en el nombre de Jesús. Y eso hace que sean promovidos a que el negocio no solamente tenga uno, sino que tenga más y vaya ensanchándose y vaya creciendo y creciendo y creciendo. Pero esto es a base del favor de Dios, eso es a base de la integridad, de la fidelidad de la persona, cómo es con el Señor. Hermanos, familias, Dios ama a aquel que es íntegro, porque representa a Jesucristo. Dice en el Salmo 1:3, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace. Así es. Cuando el Señor nos promueve, nos bendice y nos pone en otra posición, en otro lugar, en un lugar que Él quiere poner. Entonces, ese es solamente el favor de Dios y su gracia. Y ya para concluir, quiero decirles que la vida de José fue una vida victoriosa. Pasó todo lo que pasó, pero todo tenía un plan divino, un propósito de Dios. Fue victorioso en su hogar, fue victorioso allí en su casa. Del hogar siempre esperamos apoyo, amor, nunca esperamos traición ni odio. Sus propios hermanos, movidos de envidia, le aborrecieron. Es más fácil a veces otra gente a que nos ayude a que nuestra propia familia. Pero José nos enseña tanto, porque él fue victorioso aún en el hogar, aunque no lo querían a sus hermanos, pero tenía el favor de Dios. Dios estaba con él, Dios era con él, y eso hacía que su padre Jacob estuviera con él. O sea, Dios siempre va a sacar adelante a aquel que hace las cosas correctamente. Siempre el Señor lo va a bendecir, siempre el Señor lo va a levantar, siempre el Señor va a estar allí, siempre. Esto no quiere decir, ¿verdad?, aquel hermano que hace las cosas incorrectamente no lo va a ayudar el Señor. Claro que sí, Dios es un Dios de oportunidad, que Él da oportunidad para que nos arrepintamos de aquello que estamos haciendo incorrectamente y podamos hacer las cosas correctamente. José fue victorioso en la tribulación. Él pasó muchas cosas. La esclavitud en ese entonces era tal que la muerte era preferible. El amado, favorito y mimado, he aquí vendido como esclavo. Allí también el Señor, a pesar de todo lo que pasó, el Señor le dio la victoria en la tribulación, lo sacó adelante, lo llevó a ese lugar donde Dios lo levantó como Dios quiso levantarlo, promoverlo y bendecirlo. También José fue victorioso en la prosperidad, era próspero en todo. José siempre conservó su tono de sencillez y de espiritualidad. Siempre fue humilde, sencillo. Y es que la humildad, hermanos, la humildad es uno de los frutos poderosos. La humildad, ser humilde. A pesar de que él fue promovido y bendecido a ser el gobernador de Egipto, a él no se le subió. No, la humildad siempre estuvo allí. La humildad va por delante. Ser humildes, hermanos. Jesús nos enseñó la humildad y nos sigue enseñando a ser humildes. La prosperidad de José no lo mareó en perder su espiritualidad. Dios era con él. O sea, eso no lo mareó. Cuando digo no lo mareó, es que eso no se subió, sino que lo hizo más humilde todavía, más humilde de lo que él era. Eso no hizo perder su espiritualidad, a pesar de que él estaba en un lugar de prestigio allí, gobernador. Eso no lo hizo perder su espiritualidad. Él siempre siguió buscando de Dios, siempre siguió haciendo de agrado en todo lo que hacía él. Por eso el Señor lo bendecía.
Y eso es triste, lamentable, porque cuando hay personas, cuando digo triste, lamentablemente, porque hay personas que cuando llegan a una posición alta, ya no tienen espiritualidad. Ya se les olvidó quién les proveó, ya se les olvidó quién les dio el trabajo, ya se les olvidó, todo se les olvidó. Pero Dios aquí nos está recordando a través de José, esa vida de José victoriosa, que a pesar de que él tenía un lugar, una posición alta, él siempre fue espiritual, siempre tenía esa humildad y ese amor y ese corazón perdonador. Fue victorioso entre los incrédulos, fue victorioso en medio de Egipto, todos aquellos que atacaban a Israel, que los ponían como esclavos. Él fue victorioso allí, en medio de los incrédulos, puedo decir, en medio del mundo. Él fue bendecido y fue victorioso en todo tiempo. Hermanos, José tuvo tentaciones económicas, sociales y políticas. David, voy a dar este ejemplo, David manchó su blanca ropa, usted sabe con lo que sucedió con Betsabé, pero su vida se conservó pura. Bueno, José fue tentado y se conservó limpio. José no escribió salmos ni cantó, pero su vida se conservó pura, también pura. Después que David cometió eso, David aprendió mucho y escribió salmos y cantaba. Pero mirando la vida de David, mirando la vida de José, me llama mucho la atención porque José fue tentado y se conservó limpio. Él fue tentado. Mas David fue tentado y cayó, pero el Señor ahí estaba para levantarlo. Son dos personajes diferentes, con muchas lecciones para nuestras vidas, para ser mejor y no cometer los errores. Pero si usted se da cuenta en la vida de José, José todo el tiempo fue un hombre íntegro. Dice, hasta los incrédulos reconocieron que era un hombre de Dios. Hasta el mismo mundo podía notar que era un hombre de Dios. Y es que nosotros somos testimonios ante el mundo, somos cartas abiertas que somos leídas por el mundo. Pero qué hermoso es ser victorioso en medio de este mundo en el cual vivimos. Victorioso en nuestra integridad, en nuestra fidelidad, en nuestra obediencia al Señor, en nuestra pureza, en nuestra santidad. Eso es importante. Fue victorioso en el hogar, la pena, prosperidad y en todo fue próspero a José. Y quiero leer estos dos versos ya para terminar. Filipenses 4 del 12 al 13 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Pasó todo lo que pasó, pero sé vivir humildemente. O sea, Él nos da esa gran enseñanza. Yo me imagino que ahí también el apóstol Pablo leó estas escrituras, leó allí la vida de José, de la humildad, vivir humildemente, vivir en abundancia como en escasez, vivir en todo y para todo. Y fue enseñado José en todo, pero eso no le quitó el ser íntegro delante del Señor. Él siguió con esa humildad y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. Usted puede, todo lo puede en Cristo, hermano, hermana, que le fortalece. Y quiero leer este último texto que dice en Hechos 7:9, dice: estos patriarcas tuvieron envidia en su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero, mire la frase, y con esta frase termino. Pero, está el pero, es que en todo va a estar el pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. Hermanos, familias,
matrimonios, jóvenes, niños que nos ven, que me ven. Quiero decirles que Dios es un Dios de pactos. Es un Dios que las promesas siempre van a estar en nuestras descendencia. Cada vez que nosotros declaramos palabras sobre nuestros hijos, esas palabras se cumplen, se cumplen. José creyó en toda la palabra que su padre le había dado, su abuelo, su bisabuelo. Él creyó en las promesas de Abraham, él creyó en las promesas de Isaac y él también creyó en las promesas de su padre Jacob. Y todas esas promesas eran para José y todos sus hermanos, por supuesto, y sus hermanas, para toda la familia. Pero José fue elegido, fue escogido para una gran misión. José cuidó a la familia, José les alimentó, José protegió a toda la familia. Uno de la familia hace la diferencia. Si usted, hermano, hermana, familia, solo usted está sirviendo al Señor y está perseverando, siga, porque Dios lo ha escogido, Dios lo ha escogido. La Biblia se cumple cuando dice su palabra bendita: mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa palabra se va a cumplir. Usted es lo mejor de la familia. El Señor lo escogió, la escogió. Siga adelante. No se quede pensando cosas. Mire la vida de José. José permaneció. ¿Por qué? Dios estaba con él. Dios está con usted. Siga adelante con los ojos puestos en el Señor Jesús. Por eso es que el domingo prediqué esta prédica donde hablé de la fe, porque el autor y consumador de nuestra fe es Jesucristo. Pongamos nuestra mirada hacia Él. Él es el perfecto. Él es el autor y consumador. Él es el que creó la fe y Él es el que la consume también. Él es nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado esta fe. Acuérdese que caminamos por fe, no por vista. José caminó por fe. José nos enseña también la fe, el mantenerse en pie, firme a pesar de todo lo que José pasó. José perdonó a sus hermanos, su propia familia le hizo tanto daño, pero él los perdonó. El Señor le preparó su corazón, el Señor preparó su vida para ser de bendición a su familia, a su nación. Y no solamente su nación, sino que también Egipto. Él fue de bendición para Egipto, hermanos. Familias, usted es de bendición para su familia, usted es bendición para la sociedad, usted es de bendición para la iglesia, usted es de bendición para el mundo entero. Somos de bendición, llevamos la buena noticia y nuestro ejemplo, nuestro testimonio va a hacer la diferencia. Si usted ve la vida de José, un testimonio íntegro delante de Dios, un testimonio para imitar ese testimonio, que se mantuvo fiel. Sí se puede, claro que se puede. José pudo, usted también puede, yo también puedo. En Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. En el nombre de Jesús espero que este mensaje haya ministrado su vida y este mensaje pueda poner en práctica y tomar su porción y llevarla a práctica, y que estos personajes nos enseñan tanto para ser mejores. Hay grandes lecciones para nuestra vida, y esas lecciones no solamente debemos de ser oidores, sino hacedores de las lecciones que nos enseña el Señor hoy en día y nos enseñará siempre, porque el Señor quiere una iglesia limpia, una iglesia sin mancha y sin arruga, porque su venida se acerca, hermanos, familias, y qué hermoso es que nos encuentre haciendo a lo que nos ha mandado hacer. Seamos esas personas que el Señor quiere, esos hijos que Él quiere, esas hijas que Él quiere. Sí se puede, familia, claro que se puede. Todo lo puedes en Cristo, hermano, hermana. El Señor, claro, Él te fortalece. Él te da la fuerza para seguir, porque todo lo puedes en Él cuando siempre haces las cosas correctamente. Así es que, hermanos, familias, quiero hacer esta oración. Padre Celestial, le doy gracias
por este tema poderoso, Señor, de esa cobertura, de esa túnica, Señor. Esa túnica donde llevaba declaraciones, esa túnica profética, Señor, esa túnica donde había profetizado su padre, y esa cobertura, Señor, estaba con José. Esa misma cobertura está con nosotros, está con las familias, Señor. Yo le doy gracias, Padre Santo, por este mensaje. Yo le doy gracias por todas las familias que se conectaron, que están conectadas, y las grabaciones que quedan, Señor, que van a escuchar este mensaje. Yo declaro que esta palabra ministrará, y declaro, Señor, que esta palabra traerá, Señor, esa respuesta que sus hijos, sus hijas están pidiéndole. Padre amado, usted es su Dios, y así como estuvo con José, así también está con nosotros. Padre Celestial, gracias por su favor y su gracia. Gracias por ese favor que pudo lograr José, que lo logró con su esfuerzo, con su pureza, con trabajar arduamente en obedecerle, en hacer lo que usted le llamó a hacer. Gracias, Señor, porque usted honra la obediencia, honra la fe, honra la integridad, honra, Señor, la pureza, honra la santidad también. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, porque eso nos lleva también a ser prósperos en todo. Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre, toda petición de oración en esta hora yo entrego, Padre, cada una por nombre, Señor. Usted conoce las necesidades de su pueblo, y yo declaro que usted está obrando, Señor. Cual sea la necesidad, usted está obrando a favor de su pueblo. En el nombre de Jesús, bendice el Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo y todas las familias, Señor. Bendícelos grandemente, cuídemelos, protégemelos, Padre Celestial, a nuestros niños, Señor, a los jóvenes, Señor, a los adultos, a los hombres, mujeres, a los matrimonios, Señor, a los ancianos. Protégelos, Señor, y protege a los servidores, Señor. Padre, a cada uno por nombre y apellido, en el nombre de Jesús, Padre, y también a mis preciosas hijas. En tu nombre, Cristo Jesús, he orado, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Amén y amén. Familias, Dios me los bendiga grandemente, y el Señor está con usted, así como estuvo con José, también está con usted. Recuérdese esa frase, pero Dios estaba con él. Dios está con usted también. Bendiciones a todos, pasen feliz noche, y primeramente Dios, el viernes vamos a estar en nuestro culto allá en el templo, gozándonos en la presencia del Señor y poder disfrutar de sus manjares, del maná del cielo, que es su santa palabra. Bendiciones, pueblo de Dios, y les amamos en el amor de Cristo.